Queridos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a La Insólita Experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más acompañándonos en este espacio dedicado al misterio, al periodismo del misterio, a lo que ocurre en nuestro mundo, ¿ok? Y bueno, pues os contaba ayer, estimados amigos, que íbamos a tener hoy un programa muy especial con la que muchos denominan la sucesora de Parravicini, con Elena Valdés, que es una canalizadora argentina maravillosa, pero fijaos que en la actualidad me ha obligado a cambiar el contenido de este en vivo. Elena va a estar con nosotros, que será un auténtico placer en los próximos días, pero hoy nos vamos a centrar en un suceso de última hora que ha tenido lugar en la República Mexicana, aquí en México, en concreto al norte de México, en la zona de Tamaulipas, donde la prensa está haciéndose eco de unos extraños ataques que, bueno, pues se han producido contra animales de granja, estimados amigos. Vamos a ver en pantalla en unos segundos ese titular que ha copado la prensa, sobre todo de esta zona de México en los últimos días, y vamos a tener a el mayor experto de la zona de Tamaulipas para que nos dé el contexto y la información de lo que está ocurriendo. Además, me consta que él en estos momentos se encuentra investigando in situ lo que allí está sucediendo y, como digo, vamos a analizar esta información a lo largo del programa. Bueno, esta nota no es la que os quería compartir. Vamos a poner, esta os la voy a mostrar, pero cuando llevemos más avanzado el programa, porque es el antecedente, el contexto de lo que está ocurriendo. Pero os voy a compartir, queridos amigos, la noticia, si soy capaz, porque ya sabéis que apenas empiezo yo a familiarizarme con la parte técnica, la noticia que ha aparecido en la prensa en estos días. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Mueren de manera extraña becerros, gallinas y hasta tlacuaches, que, bueno, ya me ha explicado Johanan que es un animal de aquí, así como, bueno, ahora Juan Carlos nos explica bien, de aquí de la zona de México, y que todos estos ataques se han producido en Tamaulipas. Para hablar de ello, ¿ok?, está con nosotros don Juan Carlos Ramón López, que es el mayor experto, el investigador de la zona de Tamaulipas, quien nos va a contar qué es lo que está ocurriendo. Don Juan Carlos, bienvenido a La Insólita Experiencia. Sí, buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de compartir información y conocimiento sobre este tema y, como se dijo anteriormente, esta nota periodística de gran relevancia para los que conocen más sobre las insólitas experiencias. Cuéntenos, don Juan Carlos, este titular que ha aparecido en la prensa en los últimos días, donde se habla de ataques contra animales en la zona de Altamira y se dice que los animales aparecían con ausencia total de sangre, de líquidos en su organismo, con no aparentes mordeduras ni nada por el estilo en los cadáveres, simplemente con 2 agujeros en la zona del cuello, y que esto ha ocurrido en varias especies y que los habitantes de Altamira están hasta cierto punto asustados. Díganos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, más que todo nos dimos la oportunidad, un compañero el día de ayer, de acercarse a Batería 7, que corresponde a lo que es Altamira, Tamaulipas. Altamira, Tamaulipas, pues pertenece en este caso, una zona realmente industrial. Hay mucha industria de diferentes tipos aquí en esta parte de Tamaulipas. Y bueno, en determinado momento, pues ayer me comentó mi compañero, ¿verdad?, que hizo presencia, estuvo preguntando, y bueno, para nosotros es importante ahondar en este tipo de notas, porque pues poco a poco podemos entender y comprender esto de este tipo de entidades que se presentan tanto aquí en esta parte del mundo como en otras partes. Entonces ayer él empezó a preguntar y sí, o sea, este tipo de
situaciones se han presentado a lo largo de años aquí en la zona. Entonces, el día de hoy temprano, el ingeniero Manuel Valerio, la doctora Rosalía y yo en lo personal, Juan Carlos Ramón López Díaz, pues nos dimos la oportunidad de venir a esta parte, a lo que es batería 7 y lo que es la sección 4, a empezar a preguntar, ¿verdad?, con la gente mayor que ha vivido a lo largo del tiempo, que sabe realmente, que tiene ese conocimiento, y nuevamente nos repiten de la presencia de este tipo de entidades, y que sí, en dado caso, ha habido ese tipo de situaciones con los animales de granja, ya sea gallinas, en este caso, bueno, dentro de todo esto, pues el tlacuache es un marsupial que, bueno, literalmente muchos lo ven como una rata gigante, más sin embargo, este tipo de pues, animalitos se alimentan de pues lo que es los garrapatas, que son parásitos de los animales, y bueno, para mí es parte importante de ese equilibrio en la naturaleza. Bueno, han sido atacados también, o sea, anteriormente no me refieren ataque a lo que es el tlacuache, me refieren ataque a gallinas principalmente, y bueno, en dado caso, así como ahorita se dijo, pues realmente estas personas que viven en ese lugar, pues sí tienen esa zozobra o esa situación en la cual pues ahorita en las noches pues realmente pues no duermen a gusto, por solo mencionar que nuevamente está este tipo de entidad aquí en la zona. Entonces sí, estamos recabando la mayor cantidad de información, básicamente en batería 7, pero todo lo que implica el contexto, porque en el sur de Tamaulipas este tipo de eventos también están relacionados con otros personajes. En este caso, yo lo refiero también a lo de las culturas ancestrales que hablaban de seres, o en los códices aparecen seres gigantes alados. Don Juan Carlos, usted está allí, in situ, junto con el grupo de investigación ICOT, investigando en la zona de Altamira qué es lo que ha pasado. Estos extraños ataques, como nos decía, ha tenido la oportunidad usted de hablar con los vecinos de esta zona, que nos dice que es una zona industrial. ¿Qué es lo que le refieren, don Juan Carlos? ¿Cómo aparecen los cadáveres de estos animales? Y si ellos han visto algo, porque normalmente son ataques que se caracterizan por una ausencia total de ruido y que son descubiertos, sobre todo en la noche, son descubiertos a la mañana siguiente. Cuéntenos, ¿qué le han dicho sobre los cadáveres de los animales? Sí, efectivamente, esa característica de que ya no tienen ese elemento vital de lo que es el animal y el ser humano, y bueno, en determinado momento la gran cantidad de mortandad en cada evento que ellos pues lo han vivido. Por el momento ninguno me refiere a que haya visto literalmente a esta entidad. Más sin embargo, dentro de la cultura, dentro de lo que es su día a día, ellos conocen este tipo de personaje que, bueno, yo siento como, por ejemplo, como ahorita que hay una alineación entre diferentes planetas, hay una conjunción en planetas, ¿verdad? Que a simple vista no destacaban ahorita aquí en Tamaulipas, igual se están generando notas periodísticas con respecto a este tipo de conjunción, y bueno, en lo personal yo puedo entender y comprender que este tipo de entidades pues están en diferentes planos, y por este momento que estamos viviendo también con la fase de la luna, se generan esos portales o esas aperturas, y este tipo de entidades pues realmente, como dicen, pues son parte de esta zona donde las culturas ancestrales pues también se concentraron mucho en construir lo que nosotros llamamos CUES. Entonces se conjuntan una cantidad de situaciones en la cual, nuevamente lo repito, estos seres que viven en otros planos de conciencia pueden entrar y salir de esta realidad que estamos en la tercera dimensión, y bueno, es algo natural para ellos, para este tipo de entidades, pero a nosotros como seres humanos nos generan zozobra. Sí, la gente nos platica de eso, de que anteriormente ya lo habían vivido, gente, por lo general, le digo nuevamente, o sea, gente mayor, gente más de 50, 60 años, que pues nos dan la referencia constante
de este tipo de eventos, precisamente en esa área de Batería 7, y ahorita nos estamos moviendo hacia otra parte de Altamira que tiene mucha relación para nosotros y que está más pegada a lo que es el mar, porque yo siento que esas puertas dimensionales se abren más cuando están cercas de lo que es un río o una laguna o el propio mar. Donde nos estamos moviendo y que podemos decir que tiene una cierta referencia o tiene contexto con lo que ha estado pasando, nos estamos moviendo hacia la zona de Lomas del Real, que hay una zona arqueológica que se llama Chacpet, y este tipo de lugares, pues yo digo que es eso, o sea, porque aparte hay cuevas muy profundas, donde los habitantes nos han compartido que anteriormente, hace muchos años, en la época, vamos a llamarle, de la Revolución, la gente se metía a guarecerse de cuando venían estos personajes también aquí a la zona, y bueno, son cuevas muy profundas. Lamentablemente, a fecha actual, la gente las ha tapado las entradas, pero está ubicado bien en este caso el lugar. No podemos acceder a la parte interna, donde en este caso podemos comprobar, ¿verdad?, que son profundas y altas y hay oxigenación. Pero bueno, nos estamos acercando ahorita en este proceso de investigación a lugares que podríamos decir tienen algo que ver con este evento, que nuevamente lo repito, se ha hecho viral en este momento aquí en Tamaulipas. Pues así es, estamos hablando, estimados amigos, con don Juan Carlos Ramón López, principal investigador de estos asuntos de lo desconocido en la zona de Tamaulipas, y estamos hablando de un tema de actualidad que está ocurriendo al momento. Antes de continuar, vamos a leer esa nota que, como decía don Juan Carlos, se ha hecho viral en las redes sociales de lo que está ocurriendo en esta región de Altamira, en Tamaulipas. Dice la nota: habitantes del sur de Tamaulipas se encuentran aterrorizados, pues consideran que esta criatura, la entidad biológica anómala, ha regresado, por lo que temen. Se tiene registrado que unos animales han amanecido muertos y las características coinciden con el modo de ataque de este animal. Los hechos se han registrado en la calle Olmos de la colonia Altamira, sector 4, a la que se le conoce como Batería 7, que es desde donde nos está contactando en estos momentos don Juan Carlos. Habitantes mostraron imágenes en las que se aprecian algunas cabras desangradas, muertas. Sin embargo, no fueron mutiladas de alguna manera de sus extremidades, sino que tienen unos orificios como si se tratara de unos colmillos. También han reportado el ataque a borregos, cabras, tlacuaches, que nos explicaba don Juan Carlos que es este animal, es un marsupial, y gallinas. Uno de los vecinos del sector señaló que el domingo a muy temprana hora salió de su hogar para alimentar a sus animales, pero al llegar hacia ellos se percató de que algunos ya estaban muertos. Se dio cuenta de que los animales no tenían mordeduras, pero sí presentaban esos característicos orificios por los que se piensa que el animal que los atacó succionó toda la sangre. Algunas personas señalan que no es la primera vez que se presentan estos ataques, pero bueno, pues están esperando a ver qué es lo que ocurre. También, de hecho, ya las autoridades están tratando de intervenir. Por ejemplo, Rubén Herbert Zárate, que es el director de Ecología del municipio, asegura que los hechos se están investigando de manera oficial, pero de momento no ha trascendido la posición oficial con respecto a estos ataques. Don Juan Carlos nos decía que es una zona industrial, pero sin duda los quienes han sufrido este ataque pues son lugareños, personas que se dedican más bien al sector de la ganadería y que han quedado muy afectados por estos hechos, entiendo. Efectivamente, aunque es una zona industrial, realmente la población afectada pues es la población civil. Más sin embargo, y vuelvo a hacer hincapié, también corresponde esta zona a una zona arqueológica que para mí es muy grande. Actualmente podemos hablar de la zona de Chacpet o Tortuga Roja, y estas culturas, dentro de sus personajes, dentro de su forma de ver la vida, tenían personajes como un murciélago gigante, tenían otro tipo de personajes que pueden relacionarse al inframundo, al Mictlán, a la parte oscura de estas culturas,
Y bueno, yo digo que en algo tiene que ver todo este contexto con lo que está sucediendo aquí en el sur de Tamaulipas, y que nosotros como investigadores pues nos da la oportunidad realmente de involucrarnos, escuchar a la gente y en lo que cabe dar nuestra opinión en el aspecto de la parte de lo paranormal también, porque bueno, a nivel internacional el tema paranormal realmente se aborda en algunas universidades de Estados Unidos principalmente. Hay una credibilidad y hay un fortalecimiento en este tipo de enseñanzas, y en este caso nosotros aquí en México pues todavía no podemos posicionar de manera científica este tipo de eventos, porque también en el aspecto psicológico el solo escuchar de este tipo de eventos altera a la población. Entonces, sí, en dado caso, para mí en lo particular, en el aspecto de la investigación, me da la oportunidad de tocar este tipo de temas que también están relacionados a esta situación. Espero que así como ahorita se mencionó, las autoridades pertinentes realmente puedan generar algún reporte, algo, porque la gente en realidad para mí, o sea, el solo escuchar de que se está repitiendo lo que hace años pasó, altera al común de la población civil. Más sin embargo, lo vuelvo a repetir, o sea, aquí sí la mayoría de la zona está relacionada a la parte industrial, o sea, en este caso algunos elementos químicos, algunas situaciones en las cuales estas empresas internacionales tienen sus naves, sus construcciones, y bueno, pero nuevamente, o sea, todo esto es un contexto que hay que investigar, analizar y ver en qué punto hay un punto de unión para los investigadores como nosotros, la Asociación de Investigación Científica OVNI en Tamaulipas, que en algunos momentos, como el día de hoy, pues se nos presenta este tipo de eventos, y bueno, para nosotros es tanto una responsabilidad como una misión abordarlos y pues investigarlos, ¿verdad? Así es, don Juan Carlos. Bueno, pues estamos viendo que está usted completamente en vivo junto con la asociación recogiendo esos primeros testimonios de las personas afectadas por este ataque de la entidad biológica anómala que perdón, volvemos a repetir, se ha llevado la vida de muchos animales que son el principal sustento de varias personas por allá, que les ha afectado mucho, que son casos extraños porque no se escucha ningún ruido, los animales no se quejan, ni se escucha alboroto justo antes del ataque, sino que lo descubren, como le ha manifestado a don Juan Carlos en estos primeros reportes, que ellos no han visto a esa entidad biológica anómala y que tampoco saben del ataque porque lo han descubierto por la mañana, esos dos orificios en la zona del cuello y esa ausencia de sangre, que es lo que caracteriza a estos ataques. Ahora bien, hay un aspecto importantísimo, estimados amigos, y es que los ataques de la entidad biológica anómala desde los años 60 del pasado siglo, que es cuando se empieza a dar seguimiento a estos hechos, sobre todo en la zona del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, la investigadora Linda Moulton Howe en Estados Unidos le dio muchísimo seguimiento a estos casos de entidad biológica anómala y mutilaciones de ganado. ¿Por qué se relaciona esto con el fenómeno ovni? Aseguran los expertos que se han metido en estos casos que muchos testigos o personas que han vivido de cerca los ataques dicen que aparecen unas luces extrañas en el cielo antes de esos ataques, y por lo tanto han establecido una relación entre el fenómeno ovni y esos ataques, y piensan que quizá se trata de algún tipo de experimentación por parte de entidades ajenas a nuestro mundo. La pregunta es, don Juan Carlos, ¿es una zona Altamira de avistamientos de luces? ¿La gente relaciona el fenómeno ovni con estos casos que se están analizando hoy día? Pues mira, independientemente está documentado la gran presencia de objetos voladores no identificados por el Sol de Tampico, por algunas compañías periodísticas a lo largo también, y coincide con las décadas de los 50 a fecha actual. Entonces sí, en determinado momento todo este tipo de eventos tiene como respaldo también, sí, no hay un ruido, pero
en el cielo han visto luces extrañas totalmente, pero nosotros nuevamente estamos investigando también esa forma de abordar el tema con respecto a este evento, pero nuevamente lo repito, sí es parte de ese binomio entre lo paranormal y lo que es el tema de los objetos voladores no identificados aquí en el sur de Tamaulipas. Y Entonces, nuevamente, disculpe, don Juan sí, Carlos, ¿sí se trata de una zona donde está presente el fenómeno ovni? efectivamente, y tenemos el respaldo periodístico del Sol de Tampico, lo repito nuevamente y nunca lo voy a dejar de repetir, porque este tipo de periódicos pues se dan la oportunidad de abordar una nota periodística que otros periódicos no lo abordaron en su tiempo. Y eso posiciona este binomio nuevamente entre lo paranormal y lo que es el tema extraterrestre. Sí es una zona muy relacionada al tema extraterrestre y nuevamente lo repito, para mí en lo particular tiene mucho que ver con las culturas ancestrales y esos personajes que dejaron en piedra, en códices alados, altos y relacionado al elemento de lo que es las ofrendas, vamos a llamarle ofrendas, al elemento vital del ser humano y de los hermanos animales. Entonces, ese tipo de culturas, pues realmente, pues para mí están muy relacionadas y tuvieron mucha presencia porque muchas de las piezas que se han rescatado en el aspecto arqueológico para mí, en este caso, en la información que me han dado, las han rescatado de la orilla del mar. Entonces, anteriormente, hace mucho tiempo, esta parte de Altamira pues estaba dentro de lo que actualmente es el mar y pues eso nos puede referir a la antigüedad de estos pobladores en esta zona. Y te digo nuevamente, con este tipo de situaciones pues hay que verlo en diferentes perfiles, incluyendo el aspecto psicológico, que también esta zozobra de realmente no ver lo que afectó a sus gallinas o en este caso los hermanos tlacuaches, esa zozobra en el aspecto psicológico también es pues de tomar en cuenta, aparte de la pérdida económica, este tipo de situación. Ojalá las autoridades nuevamente que se han dado la oportunidad de profundizar en este tipo de información, puedan tomar en cuenta también el aspecto mental, que es muy importante, y pues lamentablemente como no hay una prueba real de la afectación en el aspecto mental, pues lo van descalificando. Entonces, ojalá ahora en esta situación de este evento tan importante aquí en el sur de Tamaulipas, se pueda abordar también el aspecto psicológico como algo que debe ser investigado también por las autoridades pertinentes, ¿verdad? Me parece importantísimo lo que está diciendo don Juan Carlos, porque está viendo usted el misterio de este lugar como un todo. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque sabemos que las zonas donde hay, bueno, pues avistamiento frecuente de ovnis tienen unas características especiales. Esos puntos calientes de la ufología se caracterizan porque están en un entorno natural, digamos que aislado del gran foco de las grandes ciudades, y en este caso lo tenemos, y además con relación también con el mar, como nos está contando don Juan Carlos. 2, presencia de minerales o de zonas arqueológicas importantes, también lo tenemos en este caso, como ha dicho don Juan Carlos, y también el hecho, bueno, pues de que sean regiones donde haya historia previa de leyendas relacionadas con las antiguas culturas, donde se hable de presencias raras, ¿no? Y en este caso nos decía don Juan Carlos que en esta zona perviven muchas leyendas, sobre todo de una especie de hombre pájaro que ahora vamos a analizar, porque os quiero mostrar ahora en pantalla, mis estimados amigos, un recorte de prensa que pertenece al archivo de don Juan Carlos. Se me ha colado antes, al comienzo de la transmisión, pero ahora lo voy a volver a poner. Dame un segundito que estoy tratando de ubicarlo. Ya lo tengo por aquí. Y aquí lo estáis viendo en estos momentos en pantalla. Se trata de un recorte de prensa que pertenece al archivo de don Juan Carlos Ramón López, principal investigador del fenómeno ovni en Tamaulipas, que pertenece a 2021. Es del periódico Express del 23 de mayo de 2021 y veis que
trae el asunto en portada. O sea, no es que se trate de una nota perdida al interior del periódico, sino que podemos leer en la portada: aterradora bestia acecha a pobladores de Altamira. Es el mismo lugar donde ahora están ocurriendo estos hechos que estamos analizando, los extraños ataques contra animales, y vemos que esto tiene una historia previa. En este caso, una nota de 2021. Vamos a ver ahora el cuerpo de la información. Os lo voy a mostrar, que también me lo ha compartido muy amablemente don Juan Carlos, y como está muy pequeñito, voy a tratar de leer lo que dice la información. Nos hablan de la presencia de una entidad, pero en este caso no de entidad biológica anómala como tal, sino de la presencia de un hombre pájaro. Vamos a leer lo que dice la información. Dice: es el domingo 23 de mayo de 2021. El periódico Express dice: habitantes cuentan que lo han visto, incluso los ha atacado. El hombre pájaro, aterradora bestia, acecha a pobladores de Altamira. Habitantes de la comunidad Las Prietas, en Altamira y zonas aledañas, viven con miedo ante la aparición de un ser con alas y con garras, el cual ya les ha hecho pasar aterradoras experiencias. Desde Altamira, dice en este caso la redacción del periódico: para muchas personas, las criaturas con garras y que inspiran miedo bajo el amparo de la noche es producto de la imaginación y la ciencia ficción, pero para los habitantes de la comunidad Las Prietas, en el municipio de Altamira y zonas aledañas, es una realidad. Sigo con la noticia. De forma constante han visto una criatura gris, alada, de más de 2 metros de altura, con patas de pájaro, piernas y cuerpo humanoide, sin saber qué es hasta este momento. Pues sí, da miedo de verdad, porque estamos fuera de lo que es el centro de Altamira, y realmente si mi vecina ya me comentó que un pájaro grande le andaba levantando, la levantó, y de hecho pues yo también lo llegué a ver. Pues sí, da miedo de verdad, cuenta doña Natalia. Lorena, otra lugareña, narra que una noche que calentaba agua en su patio para el baño de su esposo, vio como una sombra brincaba de un árbol a otro. De repente se perdió y pensó que se había alejado, pero solo estaba a unos segundos de vivir una aterradora experiencia. Entonces agarré la olla y me vengo rapidito, y justo cuando ya venía ahí, por los mangos de mi abuelita, venía yo caminando, cuando siento la sombra que viene, y yo volteo y la veo que baja. Bajó y yo traía mi pelo suelto. Fueron momentos de mucha angustia y miedo, según expresó la mujer. Cabe hacer mención que la extraña criatura no solo ha sido vista en la zona rural de Altamira, sino también en Corredor Industrial en el 2019, por lo que varios trabajadores que laboran de noche, al visualizar el espécimen, han corrido aterrorizados. Yo no sé por qué corren, porque de nada sirve si es un humanoide de más de 2 metros, tiene alas. O sea, ¿para qué corren si los ha atacado? Dice don Francisco, que todas las versiones señalan que solo lo han visto. Los empleados, que lo han visto de lejos en la zona, aseguran que la única imagen que han logrado captar no es clara. Fue grabada por las cámaras de seguridad de una empresa. Animal o humanoide, lo cierto es que la población teme salir por las noches. Don Juan Carlos, hemos leído una nota de 2021 que, como usted nos refería, nos habla de la presencia de un extraño humanoide en esta zona de Altamiras. Cuéntenos más. Bueno, más sin embargo, en este caso yo creo que también tiene relevancia el gran valor, aunque nada más se dio el nombre de las mujeres, ¿verdad? Pero dieron el nombre y el lugar. Entonces, yo reconozco esa postura, porque la mayoría de la gente trata de olvidar algún evento de este tipo paranormal. En lo personal, nosotros las conocemos a las dos personas, básicamente. A lo largo de muchos años las hemos frecuentado. Y bueno, en el caso particular mío, pues yo las empecé a escuchar con respecto a este relato. Y bueno, dentro de mi punto de investigación de lo que es el tema, siempre trato de que se mantenga en la línea del tiempo el mismo relato, lo cual se sostuvo a lo largo de más de un año, que ellas nos platicaban el mismo evento
donde yo, vamos a decir, le di credibilidad al evento por la forma que se comportan ellas y yo lo vi como un hecho totalmente real. Y pues sí, algún periódico de la zona pues se dio la oportunidad de cubrir esa nota, ya que este tipo de personajes, pues aquí nuevamente en esta zona de lo que es Altamira, constantemente lo ven. A la vez, aquí lo que ven, lo que nosotros podemos decir, y yo en lo particular siempre lo voy a decir, es zona de brujas, o sea, bolas de fuego de manera irregular, o sea, el desplazamiento es irregular y es una bola como si fuera una fogata que se va moviendo. Entonces, aquí nuevamente eso, es el contexto de muchas situaciones con respecto a este tipo de energías que también están relacionadas a personajes que literalmente nos han compartido, que ellos han conocido y que ellos nos dicen que son personajes que viven más de 400 años. En dado caso, para mí es algo importante escucharlos y que personas que no se conocen me hablan del mismo personaje y que compañías internacionales han sacado nota periodística y nota en video de estos personajes que, nuevamente lo repito, es algo extraordinario solamente escucharlo. Ellos refieren que tienen una edad de 400 años y a simple vista hacen lo que vamos a llamarle materialización, aunque parezca increíble, de dinero, pero aquí lo que nos platican que posteriormente ese dinero se convierte en papel. Pero sí, es parte de la cultura aquí en Tamaulipas, de este tipo de personajes, también relacionados a lo que es este tipo de entidades que no están registradas, más sin embargo, por no estar registradas no significa que no existan. Es como muchas cosas que no están en la ciencia actual o en algún libro, y no porque estén, que no estén tomadas en cuenta, no existen. Entonces, por eso, nuevamente lo repito, es una oportunidad para nosotros aquí en México de abordar realmente este tipo de información en el aspecto paranormal y darle un seguimiento para tratar de entender y comprender por qué precisamente en este momento, en lo que es finales de febrero, principios de marzo, por qué se están presentando estas entidades anómalas aquí en el sur de Tamaulipas, y que realmente sí están afectando en otros aspectos a la población civil. Leíamos en esa nota de prensa, don Juan Carlos, que, bueno, pues no solo lo han visto los lugareños, señoras que estaban haciendo la labor en sus zonas de campo, sino también vigilantes de la zona industrial, o sea que la figura, el humanoide, se pasea por ambos contextos, y nos decía que esto también forma parte de las leyendas y de la arqueología de este lugar de Tamaulipas. ¿Qué es lo que cuentan las antiguas leyendas sobre la presencia de ese ser alado? Bueno, en este caso, dentro de la cultura de los mexicas o en este caso de los aztecas, en este caso se refiere a un ser alado, vamos a referir que es un vampiro, y tiene su nombre, ahorita no me acuerdo, pero sí hay figuras y hay códices. En fecha actual, nuevamente lo repito, o sea, aquí en la zona de la Tortuga Roja o Chacpet, no se ha encontrado alguna figura que refiera a este personaje, más sin embargo, aún nuevamente, aunque no lo he visto ni he encontrado algún códice o algo referente que se refiere aquí, yo puedo entender que ese personaje fue parte de estas culturas y que en algún momento, ojalá, y aparezca la figura en piedra, porque en piedra es más relevante que en barro. Y bueno, estamos en espera, como en este caso, como un grupo de investigación, a que aparezca este tipo de figura para relacionarlo nuevamente a estas culturas ancestrales que veían en este tipo de personajes como algo importante en su día a día. Lo contrario a nosotros, de que a veces nos genera miedo a estas culturas, no. Yo siento que no les generaba miedo, les generaba admiración. Entonces, pues realmente, nuevamente lo repito, ahorita con este evento que se suscitó en días recientes y que posiblemente se vuelva a repetir,
pues el momento para realmente investigar y que nosotros como la Asociación de Investigación Científica UNI de Tamaulipas podamos compartir como medios como ustedes lo que nosotros en tiempo real estamos aquí en la zona de Altamira. Don Juan Carlos, vamos a estar muy atentos a sus reportes. En estos momentos se encuentra en Altamira investigando estos extraños ataques de la entidad biológica anómala y las leyendas y avistamientos que hay de ese hombre pájaro. Y como digo, esperamos que en los próximos días pueda estar nuevamente con nosotros para ofrecernos todo el resultado de la investigación. No queremos robarle más tiempo porque está completamente en vivo, desplazado a esta zona de la noticia, y simplemente nos gustaría que nos dijera dónde la gente puede encontrar los datos de la asociación en redes sociales para que puedan seguir su trabajo. Bueno, lo que es la plataforma de Facebook es Realidad OVNI, el otro es ICOT MX y ICOT MX2. Estas plataformas nos dan la oportunidad de compartir en tiempo real también en algunas ocasiones lo que nosotros estamos investigando, ya que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra misión, y pues les agradecemos nuevamente a ustedes dos, ¿verdad?, como un medio de comunicación, que nos den la oportunidad de hablar de lo que nosotros vivimos aquí en Tamaulipas, y que nuevamente, lo repito, es un binomio entre lo paranormal y el tema extraterrestre. Nuevamente, muchas gracias por esta gran oportunidad. Les agradecemos en este caso al ingeniero Manuel Valerio, la doctora Rosalía Olvera Sánchez, coordinadora y directora en la logística de este grupo multidisciplinario, que en este caso pues también incluye el aspecto de un psicólogo, ingenieros en química, ingenieros industriales y otro tipo de personas que nos pueden dar también su punto de vista y que puede enriquecer lo que ahorita pues estamos abordando con respecto a esta entidad que se presentó en días recientes, y que bueno, en este caso, al verlo de esa manera multidisciplinaria, puede decirse que está más fortalecido el evento. Pues muchísimas gracias, don Juan Carlos, y un abrazo enorme para todos los miembros de la asociación. Hasta pronto. Muchas gracias y hasta luego. Pues, estimados amigos, ahí teníamos esa conversación completamente en vivo de don Juan Carlos Ramón López, que se encuentra en estos momentos en Altamira, Tamaulipas, investigando esos ataques. Es un tema de rabiosa actualidad que se ha hecho viral en redes sociales, que no es la primera vez que ocurre, como bien hemos explicado, y que afecta a varios tipos de especies animales: cabras, gallinas, borregos, tlacuaches, bueno, pues distintas especies que aparecen, bueno, los cuerpos, los cadáveres de estos animales en extrañas circunstancias, y que más allá de que para nosotros pueda ser algo supuestamente anecdótico por la relación que tiene con el misterio, pues es un problema grave para muchas personas que viven de estos animales, que viven de la ganadería, y que de repente, después de estos ataques, pues se quedan sin un sustento, ¿no? De ahí que, como leíamos, las autoridades del municipio vayan a investigarlo de manera oficial para tratar de dar una respuesta a las personas que están siendo afectadas por estos acontecimientos. No sé qué pensaréis, podéis dejar vuestros comentarios aquí en el chat, o si no lo estáis viendo en vivo, en la parte de comentarios del video. También, si podéis apoyar el trabajo que hacemos aquí en la Insólita Experiencia, podéis dejarnos manita arriba, que no cuesta nada, es completamente gratis y a nosotros nos hace mucho bien. Pero antes de marcharnos, me gustaría daros el contexto y que podamos de alguna manera distinguir del tema que nos ocupa, que primero sería la entidad biológica anómala, si es lo mismo que mutilaciones de ganado y si es lo mismo que hombre pájaro. Voy a tratar desde el punto de vista de mi especialización en periodismo del misterio, de lo que he podido trabajar y tocar este tema
a lo largo de los 10 últimos años, que es el tiempo en el que yo llevo ejerciendo de manera profesional en el periodismo del misterio, voy a tratar de daros el conocimiento que yo tengo sobre este tema. Vamos a empezar por lo de la entidad biológica anómala. Por cierto, antes de continuar, os preguntaréis por qué no os he mostrado imágenes de las que se están compartiendo estos animales. No puedo, queridos amigos, ya sabéis que cuestiones que tengan que ver con la sangre o que aparezcan imágenes de sangre perjudicaría mucho a este video, a todo lo que estamos haciendo en el canal. Entonces yo os invito a que en Google pongáis ataques animales Tamaulipas, por ejemplo, y os vayáis a la parte de noticias y ahí os va a aparecer qué es lo que está pasando y vais a poder ver las imágenes que se han compartido en redes sociales, ¿ok? Lo mismo por lo cual yo no digo el nombre que se le ha dado históricamente a esa entidad, porque también es un nombre que ha sido usado en otros contextos, como el contexto político, por ejemplo, y podría igualmente perjudicar a este video, pero bueno, todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Entonces, queridos amigos, vamos a hablar de la entidad biológica anómala. Fijaos que estos ataques comenzaron a reportarse, como se explicaba, en mediados del siglo pasado, década de los 50, 60, en algunos estados, principalmente del sur de los Estados Unidos, zona como por ejemplo Texas. Ganaderos empezaron a reportar estos ataques contra sus animales, unos ataques que se caracterizaban porque eran ataques contra animales de granja, especialmente gallinas, ovejas, cabras, ¿ok? Especialmente este tipo de animales, y que estaban marcados porque el ganadero, a pesar de vivir cerca de los corrales en donde estaban estos animales, no escuchaba absolutamente ningún ruido, no sentía alboroto de los animales. Cuando decían que en todo momento, si se acercaba a alguien desconocido, de repente los animales se volvían como locos. Sin embargo, ante estos ataques no aparecía ningún ruido, por lo tanto no podían dar una voz de alarma, una señal de alarma, y que el granjero saliera a ver lo que estaba pasando, no era posible, y descubría el ataque por la mañana. Descubría que los cadáveres de sus animales de granja aparecían con una ausencia total de sangre, o sea, como si algo le hubiera extraído o succionado los líquidos del cuerpo. No manchas de ninguno de estos elementos por el lugar, simplemente 2 agujeros en la zona del cuello, que sería el orificio por el cual le habrían extraído estos líquidos. Igualmente, al buscar huellas sobre el terreno que pudieran hablar de las características o la procedencia de ese animal, no se encontraban huellas, y bueno, pues intervenía también esa parte del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que no hubiera huellas decían que podría tratarse de algo que viniera de arriba, o sea, que fuera un animal alado o algún fenómeno que viniera de arriba, por eso el hecho de que no hubiera huellas, y porque en algunos de esos ataques se decía que días, horas previas al ataque, había personas que en esa misma zona habían reportado presencia de luces extrañas, y por lo tanto empezó a establecerse una relación entre el fenómeno ovni, las luces desconocidas, y esos ataques. Se llegó incluso a pensar que quizá se trataba de experimentación por parte de entidades ajenas a nuestro mundo con especies animales de aquí de la Tierra, pero desde luego es algo que nunca se ha podido comprobar. Desde los años 60 hasta nuestros días, estos ataques se siguen sucediendo periódicamente en países como por ejemplo Chile, que es un fenómeno que ocurre mucho en la zona del Valle de Elqui. Tenemos en la zona norte de México, no solo en esta parte de Tamaulipas, por ejemplo, también se reportan ataques de este tipo de manera periódica en zonas como Chihuahua o incluso Mexicali, que ya sabéis que nuestro compañero Stalin Bayosuna le ha dado mucho seguimiento también a esto. Entonces, en el norte de México, en la zona del Valle de Elqui, en Chile, en El Salvador, Puerto Rico, prácticamente en toda Latinoamérica se han producido estos hechos, y como os decía, todo inició al sur de los Estados Unidos, donde especialmente la investigadora Linda Moulton Howe fue de las primeras personas en
dar la voz de alarma sobre estos ataques. Bueno, pues eso sería en resumen lo que ocurre con la entidad biológica anómala. También habría que decir que hay teorías de la conspiración que sostienen no solo que el causante sea el fenómeno ovni, sino que podría tratarse de alguna especie creada en laboratorio por parte de algún grupo secreto, de algún gobierno secreto que la habrían liberado en algunas zonas de Latinoamérica y del sur de Estados Unidos, y que es una entidad creada en laboratorio de manera completamente artificial por algún gobierno y que es un secreto que todavía no se ha liberado. Eso es otra de las teorías que hay sobre la mesa cuando hablamos de este fenómeno. Pasemos ahora a hablar de las mutilaciones de ganado. Tienen relación con estos ataques de la entidad biológica anómala, pero poseen otras características diferentes. En el caso de las mutilaciones de ganado, también es un fenómeno que aparece o que comienza a investigarse en los años 60 del pasado siglo y que también comienza la investigación en Estados Unidos. En la zona sur, por personajes investigadores como Linda Moulton Howe, os decía. En el caso de las mutilaciones de ganado, los ataques que principalmente se reportan son contra especies de granja, pero en este caso principalmente vacas y caballos. También animales de menor tamaño, quizá ovejas, cabras, pero principalmente caballos y vacas. ¿Cómo aparecen en este caso los animales, los cadáveres de los animales? Bueno, pues es dantesco porque se descubre al analizarlo que le faltan principalmente las partes blandas del organismo. Con partes blandas me estoy refiriendo a, por ejemplo, los ojos, los globos oculares, la lengua o parte de los genitales completamente extraídos de estos animales. Además, son cortes precisos. Cortes de bisturí, unos cortes que parecen hechos de manera artificial y que no serían igual si se producen por mordeduras de animales, por mordeduras de algún depredador. Son cortes quirúrgicos que además aparecen cauterizados, es decir, que los cortes, y podéis buscar, repito, en Google, poner mutilaciones de ganado y os van a aparecer multitud de fotografías. Bueno, pues en esas fotografías vemos cortes completamente limpios y rectos, que son impresionantes, y no aparece sangre. O sea, está completamente cauterizado. Cauterizar, ¿qué significa? Que al momento que el corte se va produciendo, también se va cicatrizando la herida con láser, de manera que no aparece sangre. O sea, aparece completamente sellada esa herida. Y esto es lo que aparece en las mutilaciones de ganado. Es la verdad impresionante. De hecho, si ya es impresionante en nuestros días, imaginaos en los años 60, cuando esto se empieza a reportar. Yo recuerdo haber leído en una enciclopedia que para mí es básica en estos temas, la enciclopedia de los ovnis de la revista Más allá de la ciencia, la parte dedicada a mutilaciones de ganado, pues cuando se investigaban los casos en Estados Unidos, estos primeros investigadores hablaron con oculistas, hablaron con médicos y decían que efectivamente sí existe la tecnología para extraer un globo ocular o una lengua o los genitales y cauterizar y que no haya sangre aparente, pero que era una tecnología que en esos momentos, años 60, era imposible hacer en el exterior. O sea, lo podías hacer en un quirófano, con el aparataje de un quirófano. Y decía que eso era imposible que hubiera ocurrido en el exterior, en un campo, y que hubiese sido encontrado en este contexto, que si hubiera sido en una clínica veterinaria de tecnología última o en o en una operación, en un entorno quirúrgico, en un hospital sí lo creerían, pero que no se podían explicar cómo eso aparecía en el campo, ¿no? Recuerdo que hablaban en esa enciclopedia de Más allá de la ciencia oculistas, diciendo que es que era precisión y corte quirúrgico el que aparecía en las cuencas de los ojos de estos animales, y era un caso realmente aterrador.
Hoy día también lo sigue siendo, sigue ocurriendo y nadie se explica cómo estos hechos pueden producirse en un entorno natural, en animales perdidos en medio de la nada, en vastas estepas donde no hay nada cerca, y que a fecha de hoy no haya una explicación. ¿Sigue ocurriendo el fenómeno de la mutilación de ganado? Sí. Se presenta mucho, por ejemplo, en Argentina. En este sentido, nuestras queridas amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini le han dado gran seguimiento a las mutilaciones de ganado, han tenido la oportunidad de investigarlo in situ, tienen muestras, han podido hacer muchas fotografías y tienen una magnífica investigación que, si vais al Museo OVNI, yo os pido que compréis los libros que ya han hecho, donde se refleja esa investigación de la relación entre mutilaciones de ganado y luces, avistamientos de ovnis y el sistema de red eléctrica en Argentina. Es impresionante porque coinciden las zonas donde se mutila el ganado con el lugar donde hay pues estas concentraciones de energía eléctrica, y al igual que en el caso de la entidad biológica anómala, se reporta que cuando se producen estos casos de mutilación de ganado, fijaos que casualmente en las horas previas hay gente que ve luces en el lugar en el que se han producido los hechos, ¿no? Entonces, de ahí que haya gente que piense que el fenómeno ovni tiene relación con estos casos, y que haya gente que piense que se trata de experimentación de seres ajenos a nuestro mundo con especies animales de nuestro mundo. De ahí la arquetípica imagen de ese ovni abduciendo una vaca, ¿no? Que es una imagen muy difundida, que aparece en muchas playeras, en muchos suéteres, y que nos hablan de este fenómeno que os estoy contando. Sin embargo, también hay quien asegura que podrían ser experimentos secretos humanos. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha analizado los cadáveres de estos animales, tanto de entidad biológica anómala como de mutilaciones de ganado, y se han encontrado restos de fármacos humanos. Entonces hay quien piensa que son experimentos secretos, pero por parte de agencias secretas, desde luego humanas, ¿no? Otro aspecto importante que tendríamos que tener en cuenta al hablar de estos temas es considerar la parte negativa del fenómeno ovni. Es algo que a mucha gente no le gusta que hablemos, que abordemos, pero que también es importante analizarlo. Fijaos que Salvador Freixedo fue uno de los pioneros que se dedicó a denunciar esta parte negativa del fenómeno ovni, y en obras suyas como por ejemplo La granja humana o Defendámonos de los dioses, asegura que los sacrificios de sangre que pedía Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento, los sacrificios de sangre que exigían, por ejemplo, las deidades prehispánicas, o en la actualidad fenómenos como la mutilación de ganado, estarían causados por esa inteligencia detrás del fenómeno ovni, porque necesitaría ese elemento, la sangre, para alimentarse, para obtener energía. Por lo tanto, según Freixedo, ese tipo de ataques está directamente relacionado con la energía que necesitan la inteligencia detrás del fenómeno ovni. Y esto guarda relación con lo que han investigado las Simondini en Argentina, el hecho de que las mutilaciones de ganado se produzcan en puntos en concreto donde está el sistema eléctrico. O sea, ¿qué relación hay entre las mutilaciones de ganado, la red eléctrica y el fenómeno ovni? Es un tema fascinante que yo creo que falta todavía mucho por investigar, pero que os estoy dando algunas claves, algunas pinceladas que en algún momento se ha puesto sobre la mesa y que serían dignas de que pudieran investigarse en profundidad, queridos amigos. Y por último, ¿qué papel juega el Mothman, ese ser alado? Es importante analizarlo porque, como decía don Juan Carlos, hay que ver este fenómeno como un todo. En Altamira se han presentado casos de ataque de entidad biológica anómala, pero como veis, también la presencia de ese ser alado. Un ser alado, que tengo aquí este libro, que es uno de mis favoritos, ese ser alado que empezó a manifestarse o a hacerse popular, aunque hay casos anteriores, pero se hace popular principalmente a partir de estos hechos que tuvieron lugar en Estados Unidos. Aquí vemos las profecías del Mothman de John Keel,
John Keel para mí es uno de los mayores, mejores investigadores que ha habido o que ha dado estas temáticas, y él tuvo la oportunidad de investigar en los años 60 en Estados Unidos las primeras apariciones de lo que se vino en denominar el Mothman, en español hombre polilla u hombre alado. Se trata de un humanoide con unas grandes alas, con unos ojos de color rojo muy intenso, que se habría aparecido en una zona de Estados Unidos, en concreto de Virginia Occidental, en la población de Point Pleasant. Este fue la zona en la que en los años 60, en concreto en 1966, empezó a reportarse la presencia de este ser por parte de muchos vecinos que lo veían también en zonas, en búnkeres de las guerras mundiales que ya habían sido abandonados, que estaban relacionados también con materia nuclear, y de repente muchos vecinos de Point Pleasant empiezan a ver a este ser. Y eso fue previo a que ocurriera una gran tragedia en el municipio de Point Pleasant. Colapsó un puente y al colapsar pues sesgó la vida de muchos habitantes de este lugar, y desde ese momento se empezó a pensar que las apariciones de ese hombre polilla habían estado directamente relacionadas con la tragedia del puente, y que de alguna manera ese ser se aparecía en los lugares en los que iba a ocurrir una gran tragedia. Como digo, esto todo se gesta en 1966 en Point Pleasant. Hay una película, creo que es Richard Gere el protagonista, dejadme que lo busque porque es una película maravillosa sobre lo que pasó en Point Pleasant y os la recomiendo totalmente. A ver, voy a poner película Mothman para deciros el título. Yo no la conocía, la tiene Johanan en su colección y la vi hace varios años y me encantó. Aquí está, en español se llama Mothman, la última profecía. En otros sitios se llama Mensajero de la oscuridad o Las profecías del Mothman. Es una película del año 2002. Veo que está en Prime Video. Entonces, si tenéis esta aplicación, buscadla porque es una película maravillosa que cuenta la historia del hombre polilla, y está protagonizada, como digo, no me equivoco, sí, en este caso por Richard Gere, queridos amigos, y es sobre lo que ocurrió en Virginia. Os decía que fueron las primeras apariciones como tal que popularizaron la existencia del hombre polilla, pero no es la última vez que ocurrió. Donde también de alguna manera dijeron que se había manifestado ese hombre polilla para anunciar una tragedia, en la zona de Chernóbil. Cuando en los años 80 ocurre la catástrofe de Chernóbil, durante mucho tiempo desde luego la gente no habló, muchas personas murieron, pero cuando el primer arqueólogo entra en la zona cero y consigue entrevistar a muchas personas supervivientes de la tragedia, empezaron muchas de ellas a reportarle que en las horas previas a ese colapso nuclear de Chernóbil se habían visto luces extrañas en el cielo, hechos paranormales como que en la central nuclear se apagaban, se encendían las luces, había extrañas sombras y presencias, pero también el sobrevuelo en la zona de la central de un humanoide alado. Esa historia se empezó a hacer popular y empezó a decir la gente que se había aparecido también el Mothman en Chernóbil para anunciar la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. Y os contaba ayer, ante una pregunta que me hicisteis en el chat, que aquí en México también se ha reportado. Veíamos en la intervención de don Juan Carlos que en la zona de Altamira, personas con nombres y apellidos que aseguran que han visto a este humanoide alado, pero también en la zona de Chihuahua, en el año 2020, en los 3 primeros meses del 2020, recuerdo que se reportó la aparición de un extraño humanoide alado. Además, no fue en entornos desérticos, por así decirlo, sino en centros urbanos de ciudades de Coahuila y de Chihuahua, en los cuales hubo mujeres que tuvieron que ser atendidas en urgencias por la presencia de este ser, y que curiosamente ocurrió previo, bueno, pues ya sabéis, a todo lo que vivimos a nivel global en 2020, y se interpretó como
un anuncio de este ser de lo que estaba a punto de ocurrir. Y tuvimos aquí también en el canal una entrevista de Johanna con una persona que vive en las aldeas cercanas a la zona del silencio, que también había visto a este ser, tanto él como sus ancestros, su abuelo, su bisabuelo, y fue una entrevista interesantísima. Por lo tanto, espero, queridos amigos, que hayáis entendido que todo está relacionado, que como decía don Juan Carlos, no debemos distinguir entre la ufología y lo paranormal, porque al final es lo mismo, y que en los mismos lugares en los que aparece la entidad biológica anómala también se reporta la presencia de ese hombre humanoide alado, ese Mothman, un hombre polilla, o las mutilaciones de ganado. Bueno, pues este ha sido el contexto que os quería dar de la historia de esos 3 ítems dentro del misterio, y vamos a darle puntual seguimiento a lo que está ocurriendo en Altamira y os mantendremos informados, queridos amigos. Bueno, yo os espero por aquí mañana, ¿ok? A la misma hora, 7 de la tarde, para seguir hablando de periodismo del misterio, y ha sido un placer estar con todos vosotros. Os mando un abrazo enorme, bendiciones, y nos vemos por aquí mañana a la misma hora. Hasta luego. Dadme un segundo porque yo no sé cortar la transmisión, estoy todavía aprendiendo y le he pedido ayuda a Johanan para que lo haga, ¿vale? Él está aquí detrás de las cámaras. Y os recuerdo que en un ratito estáis con él también en vivo, ¿vale? Así que nada, hasta luego, gracias. Gracias. No sé si vamos a cortar en algún momento la transmisión o voy a seguir aquí con vosotros. Mientras tanto, os pido que es gratis, deis manita arriba a este video para apoyar mi trabajo y el trabajo que hace Johanan y que hacemos en La Insólita Experiencia. Hasta luego.